El cine llegó a México casi 8 meses después de su triunfal aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que 2 enviados de los Lumière proyectaban en uno de los salones del castillo de Chapultepec. El éxito del nuevo medio de entretenimiento fue inmediato. Don Porfirio había aceptado recibir en audiencia a Claude Ferdinand von Bernard y a Gabriel Bergier, los proyectistas enviados por Louis y Auguste Lumière a México, debido a su enorme interés por los desarrollos científicos de la época. Además, el hecho de que el nuevo invento proviniera de Francia aseguraba su aceptación oficial en un México que no ocultaba su gusto afrancesado. Después de su afortunado debut privado, el cinematógrafo fue presentado al público el 14 de agosto en el sótano de la droguería Plateros, en la calle del mismo nombre, hoy Madero, de la Ciudad de México. El público abarrotó el sótano del pequeño local y aplaudió fuertemente las vistas mostradas por Bernard y Bergier. La droguería Plateros se localizaba muy cerca de donde años después se ubicaría la primera sala de cine en nuestro país, el Salón Rojo. México fue el primer país americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Thomas Alva Edison. Se puede considerar a Porfirio Díaz como el primer actor del cine mexicano. La primera película filmada en nuestro país, El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec de 1896, resultaba indicativa de otra característica del nuevo invento: mostrar a los personajes famosos en sus actividades cotidianas y oficiales. La coronación de Nicolás II de Rusia había inaugurado esta tendencia pocos meses antes. Según Emilio Riera, el surgimiento de los primeros cineastas mexicanos no obedeció a un sentido nacionalista, sino más bien al carácter primitivo que tenía el cine de entonces: películas breves, de menos de 1 minuto de duración, que provocaban una necesidad constante de material nuevo para exhibir. En 1898 se inició como realizador el ingeniero Salvador Toscano, quien se había dedicado a exhibir películas en Veracruz. Su labor es una de las pocas que aún se conservan en esa época inicial del cine. En 1950, su hija Carmen editó diversos trabajos de Toscano en un largometraje titulado Memorias de un mexicano. Toscano testimonió con su cámara diversos aspectos de la vida del país durante el Porfiriato y la Revolución. Inició de hecho la vertiente documental que tantos seguidores ha tenido en nuestro país. Salvador Toscano filmó en 1899 una versión corta de Don Juan Tenorio. Ese filme mostraba la ambivalencia con que se tomaba la ficción en esa época. Era documental porque registraba la representación teatral de la obra, pero era ficción porque únicamente mostraba el desempeño de los actores. Otros cineastas de esa primera época fueron Guillermo Becerril, los hermanos Stahl, los hermanos Alva y Enrique Rosas, quien fue realizador de un gran documental sobre el viaje de Porfirio Díaz a Yucatán, fiestas presidenciales en Mérida. Este filme fue sin duda el primer largometraje de mexicano. La Revolución Mexicana contribuyó enormemente al desarrollo del cine de nuestro país. Por circunstancias cronológicas, la Revolución fue el primer gran acontecimiento histórico totalmente documentado en cine. Nunca antes un evento de tal magnitud había sido registrado en movimiento. La Primera Guerra Mundial, iniciada 4 años después del conflicto mexicano, fue documentada siguiendo el estilo impuesto por los realizadores mexicanos de la Revolución. La vertiente documental y realista fue, por razones claras, la principal manifestación del cine mexicano de la Revolución. Aunque el cine de ficción comenzaba a popularizarse en Europa y Norteamérica, el conflicto armado mexicano constituyó la principal programación de las salas de cine nacionales entre 1910 y 1917. El público se interesaba en estos filmes por su valor noticioso. Era una forma de confirmar y dar sentido al cúmulo de informaciones imprecisas, contradictorias e insuficientes, producto de un conflicto armado complejo y largo. Los filmes de la Revolución pueden considerarse como antecedentes lejanos de los noticieros televisivos de hoy en día. Los cineastas de la Revolución procuraban mostrar una visión objetiva de los hechos. Para no tomar partido, los camarógrafos filmaban los preparativos de ambos bandos, hacían converger la acción en la batalla y en muchos casos no daban la noticia del resultado de esta. Esto lo hacían debido a la incertidumbre por el curso de los acontecimientos. En muchos casos, los ejércitos contendientes tenían su propio camarógrafo. Los hermanos Alva siguieron a Madero, mientras Jesús Abitia acompañaba a la División del Norte y filmaba los acontecimientos desde un punto de vista de los ejércitos de Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Se dice que Pancho Villa,
contaba con sus propios camarógrafos norteamericanos y que incluso llegó a coreografiar la batalla de Celaya en función de la cámara de cine. Independientemente de las distintas prácticas cinematográficas, la revolución fue para el cine mexicano un evento fotogénico excepcional. Sin lugar a dudas, la estética provocada por este conflicto imprimió su huella en el desarrollo posterior de nuestra cinematografía. Prueba de ello son los filmes de la llamada Época de Oro que tanto le deben a la revolución en su postura estética. La revolución marcó un gran paréntesis en la realización de filmes de ficción en México. Con la finalización oficial del conflicto en 1917, pareció renacer esta vertiente cinematográfica, ahora en la modalidad de largometraje. De hecho, se consideraba que entre 1917 y 1920 hubo en México una época de oro del cine, situación que no se repetiría sino hasta 3 décadas después. Es curiosa la coincidencia de que la mejor época del cine silente mexicano se inicie durante los años de la Primera Guerra Mundial, mientras que la mejor época de nuestro cine sonoro coincide con la Segunda Guerra Mundial. En ambas situaciones se presentó una disminución de la importación de películas, resultado natural de la disminución en el número de filmes producidos por los países en guerra durante esos años. Porque le falta marihuana que fumar, la cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Mención especial merece El automóvil gris de 1919, sin lugar a dudas el filme más famoso de la época muda del cine mexicano. Filmado por Enrique Rosas, es una serie de 12 episodios que cuentan las aventuras de una famosa banda de ladrones de joyas que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. De esta manera, El automóvil gris inauguraba, sin claros sucesores, el serial mexicano. La cinta o cintas poseían además un elemento novedoso y controversial. Era el primer filme cuyo argumento se inspiraba claramente en hechos recientes, acontecidos en el país. En el evento original había estado involucrado un general carrancista que fue socio de Rosas en la formación de Azteca Films, y los personajes que aparecían en pantalla eran claramente identificables por el público. Santa, la prostituta creada por el escritor Federico Gamboa, hizo su primera aparición cinematográfica en la cinta dirigida por Luis Peredo en 1918, pero en 1931 fue la primera película mexicana que incorporó la técnica del sonido directo, grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película. Esta técnica fue traída de Hollywood por los hermanos Roberto y Joselito Rodríguez, quienes habían inventado en Estados Unidos un aparato sincronizador de ese sonido muy ligero y práctico. El apoyo de un equipo entrenado en Hollywood para la filmación de Santa no fue casualidad, obedecía a todo un plan para establecer una industria cinematográfica mexicana, mismo que incluyó la fundación de la Compañía Nacional Productora de Películas. Esta empresa adquirió unos estudios de cine existentes desde 1920 y se estableció como la compañía de cine más importante del país. La decisión de importar a casi todo el personal de la filmación se hizo con la idea de asegurar el éxito financiero de la película. La industria del cine mexicano nació en una época de gran efervescencia social, política y cultural en nuestro país. La revolución comenzaba a ser una etapa de la historia, aunque sus protagonistas todavía regían el destino político de la nación. En 1928, el general Plutarco Elías Calles había fundado el Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del Partido Revolucionario Institucional. Entre 1928 y 1934, Calles se mantuvo en el poder desde el partido, aunque México tuvo 3 presidentes en ese mismo periodo: Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Emilio Portes Gil. Con la llegada al poder de Lázaro Cárdenas en 1934, la inestabilidad política del país comenzó a desaparecer. Cárdenas fue el primer presidente que se mantuvo en el gobierno por 6 años, que es el mandato establecido por la Constitución de 1917. El ambiente intelectual mexicano se encontraba dividido entre la revolución y el socialismo. La Revolución Rusa de 1917 había impreso una huella tan importante como la Revolución Mexicana en el pensamiento de algunos intelectuales de nuestro país. México vivía el esplendor del muralismo, el movimiento estético con una carga ideológica de izquierda que nunca se ocultó. Literatura, música, poesía, fotografía y pintura fueron artes que tuvieron un gran desarrollo en la década de los 30. Silvestre Revueltas, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Diego Rivera, David Alfredo Siqueiros, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, María Izquierdo, Tina Modotti, Manuel y Lola Álvarez Bravo, entre otros grandes artistas, formaban parte del panorama artístico e intelectual del México moderno. Un común denominador en la temática de sus obras fue la revisión de la Revolución Mexicana. En este ambiente no se extraña la tendencia que siguió el cine mexicano una vez establecidas las bases de la industria cinematográfica nacional. Política y arte apuntaban hacia la revolución como tema principal.
y ese fue el camino que siguió la nueva industria. Dentro de los aspectos formales, es de gran importancia destacar la influencia del cine ruso en la creación de imágenes que conformaban el cine mexicano. El papel de Hollywood en la creación de nuestro cine se explica fácilmente por la cercanía geográfica y por la importancia de la industria del cine estadounidense, pero la influencia estética rusa merece una explicación particular. Sin lugar a dudas, la figura de Sergei Eisenstein se rige en un lugar privilegiado dentro del grupo selecto de cineastas fundamentales de la cinematografía mundial. El talento y la creatividad de este gran director alcanzaron uno de sus momentos cumbre durante la estancia en México, aunque por desgracia, la aventura mexicana de Eisenstein culminó sin terminar el proyecto que había venido a filmar. Eisenstein jamás imaginó que las poderosas imágenes que capturó en aquel par de años lograrían escapar de las manos de quienes se empeñaron en aniquilarlas y llegarían a influir decisivamente en el imaginario fílmico mexicano. Aún sin existir del todo, el filme mexicano de Sergei Eisenstein es una de las grandes películas de todos los tiempos. Entre 1930 y 1932, Eisenstein estuvo en México con el fin de filmar una película que sería un vasto fresco sobre el país, ¡Que viva México! El cineasta soviético venía patrocinado por algunos intelectuales estadounidenses de izquierda y había estado en Hollywood, donde no pudo realizar ningún filme. ¡Que viva México! No pudo ser concluida porque los patrocinadores de Eisenstein retiraron el financiamiento y se quedaron con el material filmado. Sin embargo, las imágenes capturadas por el director soviético pudieron ser apreciados en distintos filmes que se realizaron a partir de ellos. La estética visual de ¡Que viva México! Tuvo gran influencia en el cine nacional. Bellos paisajes, las nubes fotogénicas y la exaltación del indígena fueron los elementos sobresalientes de esta propuesta estética. Este estilo fue visto como derivado de la pintura muralista, especialmente la de Diego Rivera. La naciente industria del cine mexicano produjo entre 1932 y 1936 unas 100 películas, entre las que destacan varias consideradas hoy en día como clásicos del cine nacional. En pocos años, la cinematografía mexicana se afianzó en el gusto nacional y comenzó, inclusive, a exportarse a los países de lengua española. 1936 marcaría el inicio de la completa internacionalización del cine mexicano, con la filmación de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes realizó además otros 3 filmes que se consideraban precursores de la época del oro: El prisionero 13 en 1933 y El compadre Mendoza el mismo año, además de Vámonos con Pancho Villa en 1935. Estas películas revelan que de Fuentes dominaba las técnicas norteamericanas de filmación y que además demostraba una sobriedad increíble para la época del tratamiento del tema de la revolución. De hecho, los filmes de Fernando de Fuentes fue prácticamente los únicos realizados sobre ese tema que no exaltaban en ningún momento la gesta revolucionaria y que incluso llegaban a criticarla. Nuestra cultura televisiva nos ha condicionado a considerar cualquier película mexicana en blanco y negro como perteneciente a la época de oro. Siendo puristas, los verdaderos años dorados corresponderían a los coincidentes con la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. En estos años, factores políticos influyeron enormemente en el desarrollo del cine mexicano. Uno de ellos fue la postura del gobierno mexicano ante la guerra. En 1942, tras el hundimiento de bancos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Esta postura oficial nos colocó en medio del conflicto de parte de los aliados. En 1942, la industria del cine mexicano no era la única importante en español. Argentina y España poseían ya un lugar dentro del cine de habla hispana. Ambos países se declaraban neutrales durante el conflicto y España acababa de salir de su propia guerra civil. Sin embargo, en la práctica, las dos naciones mantuvieron vínculos más que ligeros con Alemania e Italia. La decisión de alinearse con los aliados trajo para México un estatus de nación favorecida. El cine mexicano nunca tuvo problemas para obtener el suministro básico de la película virgen, dinero para la producción y refacciones necesarias para el equipo. España y Argentina nunca tuvieron un apoyo semejante por parte de Alemania o Italia. Y el curso de la guerra marcó también el curso de la cinematografía de esos países. En el panorama nacional, la situación de guerra también benefició al cine mexicano porque se produjo una disminución de la competencia extranjera. Aunque Estados Unidos se mantuvo como un líder de producción cinematográfica mundial, muchos de los filmes realizados en ese país entre 1940 y 1945 reflejaban un interés por los temas de guerra, ajenos al gusto mexicano. La escasa producción europea tampoco representó una competencia considerable.
El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores: Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón e Ismael Rodríguez, por mencionar algunos. Para el público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales: María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Armendáriz, Andrea Palma, Jorge Negrete, Sara García, Fernando y Andrés Solés, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba, Dolores del Río serían figuras principales de un Star System sin precedentes en la historia del cine en español. Entre 1946 y 1950 ocurrieron cosas importantes dentro del cine nacional. Emilio Fernández consolidó su fama mundial al obtener distintos premios internacionales. El director español Luis Buñuel inició la etapa mexicana de su filmografía y Pedro Infante se convirtió en el actor más popular de nuestro país. A pesar de ello, el cine mexicano comenzó a manifestar síntomas de no estar del todo bien. Para preservar el ritmo de trabajo alcanzado durante la guerra, las compañías productoras decidieron abaratar los costos de producción de las películas y de esta manera proliferaron los llamados churros, películas de bajo presupuesto, filmadas en poco tiempo y de mala calidad en general. Pero se puede saber qué música. La imagen cinematográfica del sexenio de Miguel Alemán está constituida por La Rumbera y El Arrabal. Más de 100 películas con esos temas se filmaron durante su periodo de gobierno. ¡Mambo! El género de las rumberas y el cine que mostraba la vida de los barrios pobres de la ciudad reflejaba el fenómeno de la creciente urbanización del país. La población de la Ciudad de México había aumentado entre 1940 y 1950 más que en toda su historia. Por otra parte, el cine de rumberas representaba una opción atractiva para una industria cinematográfica ansiosa de encontrar la manera de filmar más por menos dinero. Casi todos estos filmes contaban con algunas variantes. La misma historia: una chica humilde de provincia llegada a la ciudad era devorada por la maldad imperante de la urbe y quedaba condenada a bailar en el cabaret hasta encontrar la redención. El cine de Arrabal, cuya máxima figura fue sin duda el inolvidable Pepe el Toro, del filme Nosotros los Pobres de 1947 del director Ismael Rodríguez, representaba el espejo en el cual se miraban los provincianos que llegaban a la capital con la esperanza de encontrar un futuro más promisorio. Pedro Infante, provinciano que había triunfado en la capital sin perder su raíz sinaloense, representaba el modelo a seguir. Ya fuera en Los Tres García, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos o Los Tres Huastecos, Infante encarnó las aspiraciones de millones de mexicanos que simplemente querían ser como él en sus películas. El 15 de abril de 1957, el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de Pedro Infante. Con él, simbólicamente, moría también la época de oro del cine nacional. Poco o nada ya quedaba de aquellos años de esplendor. Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder. José Pueblito Rosales Hernández. Dígame, José, usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues El cine de Luis Buñuel, los filmes de luchadores y el nacimiento del cine independiente fueron las únicas novedades dentro de esta industria agotada. Luis Buñuel llegó a México en 1946, casi 20 años después de haber estremecido al mundo con sus filmes surrealista Un perro andaluz y La Edad de Oro. Su llegada a nuestro país no causó gran revuelo, pues se consideraba a Buñuel como un cineasta que había agotado pronto sus capacidades. Después de las incursiones en el cine comercial, Buñuel sorprendió de nueva cuenta al mundo con Los Olvidados, filme que lo volvió a colocar en el panorama internacional. A los 50 años de edad, Buñuel comenzó en México la etapa más fructífera de su filmografía, como Susana, Carne y Demonio, Subida al Cielo, Él, La Ilusión viaja en tranvía, Ensayo de un crimen, Nazarín y El Ángel Exterminador. Blue Demon llamando. Aquí Santo, adelante. Durante los primeros años de la televisión mexicana, la transmisión de la lucha libre convirtió este deporte espectáculo en uno de los más populares en México. El director Chano Urueta realizó el primer filme de luchadores, La Bestia Magnífica, en 1952, iniciando así un género que no ha tenido equivalente en la cinematografía mundial. El cine de luchadores se popularizó enormemente entre los años 50 y 60. En poco tiempo, los nombres del Santo, Blue Demon y el Mil Máscaras se integraron a la galería de estrellas del cine mexicano.
La popularidad de este género trascendió las fronteras de nuestro país, al grado de que en Francia se considera el cine de luchadores como un producto casi artístico. De hecho, la Cinemateca Francesa es la única en el mundo que posee la colección más grande de filmes de lucha libre fuera de México. A principios de los años 60, una nueva generación de críticos de cine mexicano comenzó a hacer notar públicamente la necesidad de renovar las prácticas de una industria moribunda. Los críticos de los 60 no se sentían obligados a defender el cine mexicano por un simple nacionalismo. Lo realizaron en Europa y otras latitudes, colocaba al cine de nuestro país en un lugar muy desventajoso. El público también había cambiado. Con más acceso a otros productos fílmicos de la televisión, la clase media había abandonado el cine mexicano en favor de las películas hollywoodenses. Sectores de la población más sofisticados preferían las novedades de la vanguardia europea. La Universidad Nacional Autónoma de México inició en los años 60 un importante movimiento en favor del cine de calidad. La UNAM fue pionera en la creación de cineclubes en México y en 1963 fundó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, primera escuela oficial de cine en nuestro país. El cine de los 60 es recordado hoy por los subproductos que la industria comercializó en esos años. Más cine de luchadores, los filmes de Mauricio Garcés, el surgimiento del piporro, las vaciladas de Viruta y Capulina, las versiones cinematográficas de telenovelas populares como Chucho Roto, Gutierritos, María Isabel o Rubí. En muchos aspectos de la vida de nuestro país, el cine incluido 1968 representa un año clave para entender nuestra realidad actual. La efervescencia política que México experimentó a finales de los 60 fue reflejo de los acelerados cambios que se presentaron en el mundo, al mismo tiempo que la manifestación de una gran inconformidad con el sistema político en el poder desde la revolución. Al asumir la presidencia en 1970, Luis Echeverría enfrentó a un país completamente transformado en cuanto a sus expectativas de crecimiento. Una crisis profunda en todos los niveles de la sociedad comenzó a manifestarse abiertamente. Un rasgo importante de la política de Echeverría fue la importancia concedida a los medios masivos de comunicación. Por primera vez en la historia de la política mexicana, el gobierno utilizó de manera sistemática al cine, la radio y la televisión como canales formales de comunicación nacional e internacional. Otras acciones del gobierno de Echeverría encaminadas a mejorar la producción cinematográfica fue la reconstitución de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas y la entrega del Premio Ariel en 1972, así como la inauguración de la Cineteca Nacional en 1974 y la creación del Centro de Capacitación Cinematográfica en 1975. El cine mexicano producido de 1970 a 1976 es considerado por muchos estudiosos de nuestra cinematografía como uno de los mejores que se haya hecho en nuestro país. Al respecto, Emilio García Riera señala: nunca antes habían accedido tantos y tan bien preparados directores a la industria del cine, ni se había disfrutado de mayor libertad en la realización de un cine con ideas avanzadas. En general, el cine del sexenio de Echeverría puede considerarse como un cine crítico, incisivo y a veces demasiado preocupado por los temas sociales y políticos. Por primera vez en la historia de nuestra cinematografía, la realidad social de la clase media se vio retratada en la pantalla. El cine de los 70s abandonó los antiguos clichés y se abocó a combinar la calidad con el éxito comercial. El público mexicano respondió favorablemente a los filmes como El Castillo de la Pureza, producido en 1972 de Arturo Ripstein, Canoa, 1975 de Felipe Casals, o La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo. Se demostraba con ello que en México se podía hacer un cine maduro que además tuviera éxito en taquilla. Aparte de los mencionados, Ripstein, Casals y Hermosillo, otros directores importantes de esta época fueron José Estrada, Jorge Fons, Marcela Fernández Violante, Juan Manuel Torres y Gonzalo Martínez. Entre los filmes destacaron El Apando y las Poquianchis, ambas de Felipe Casals, Los Albañiles de Jorge Fons, El Rincón de las Vírgenes de Alberto Isaac y Actas de Marusia del chileno Miguel Littin. Bastó un sexenio para que la industria cinematográfica apoyada por el Estado se desplomara, ante la inercia e indiferencia de los nuevos funcionarios encargados de continuar con la labor cinematográfica. En 1976, el presidente José López Portillo nombró a su hermana Margarita como directora de radio, televisión y cinematografía. La labor de esta al frente del destino de los medios de comunicación en México fue completamente desastrosa.
Con la idea de propiciar un retorno al cine familiar y regresar a la época de oro, la administración de López Portillo desmanteló las estructuras de la industria cinematográfica estatal, creadas un sexenio antes. Se trató de internacionalizar el cine mexicano, trayendo a directores extranjeros a filmar en nuestro país. Se dejó de apoyar a los directores que habían producido filmes de éxito en el sexenio anterior. Al final de cuentas, el presupuesto oficial del cine mexicano desapareció en el mar de la deuda externa. Esta industria, caracterizada por producir películas de bajo costo y en muy poco tiempo y con nula calidad, prosperó y se enriqueció a lo largo de la década de los 80s. Bellas de noche y Las ficheras, ambas dirigidas por Manuel M. Delgado, iniciaron la corriente del cine de ficheras, cabaret y albures. A diferencia de sus antecesoras, las rumberas, estas nuevas damas de la noche aprovecharon las facilidades otorgadas por las autoridades fílmicas para prodigar desnudos y palabrotas. Al asumir la presidencia de México en 1982, Miguel de la Madrid heredaba un país sumido en la más profunda de las crisis económicas y sociales. Al creciente aumento de la deuda externa se sumaron tragedias como la explosión de San Juan Ixhuatepec en 1984 y el terremoto de la Ciudad de México en 1985. El gobierno mexicano se olvidó casi por completo del cine, una industria poco importante en tiempos de crisis. Si la producción cinematográfica mexicana no se extinguió en esos años, fue debido al auge de la producción privada plagada de ficheras y cómicos albureros, y por las escasas producciones independientes que encontraron en el sistema cooperativo la forma de producir escasas muestras de cine de calidad. A pesar de este panorama desolador, es durante el sexenio de Miguel de la Madrid donde se pueden encontrar las raíces de la recuperación que ha experimentado el cine mexicano en años recientes. En 1983 se creó el Instituto Mexicano de la Cinematografía, entidad pública encargada de encaminar al cine mexicano por la senda de la calidad. El IMCINE quedó supeditado a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre los logros alcanzados por el CONACULTA en materia de apoyo al cine se encuentran el estreno de La sombra del caudillo de Julio Bracho, filme que sufría un nunca confesado veto militar, lo cual había impedido su exhibición. La autorización para exhibir Rojo Amanecer de Jorge Fons, filme que trata de manera directa los sucesos de Tlatelolco en 1968 y que parecía sufrir el mismo destino del filme de Bracho. La coproducción de diversos filmes que han destacado por su calidad y en 1992 la virtual liquidación de la compañía operadora de teatros, el monopolio público de la exhibición. A principios de agosto de 1992, la prensa capitalina de espectáculos anunció que, como agua para chocolate, Alfonso Arau había impuesto récord de permanencia en el cine latino de la Ciudad de México, una sala dedicada generalmente a exhibir películas norteamericanas. Al mismo tiempo, la prensa regiomontana anunció que este mismo filme era el más taquillero de aquel año en Monterrey. Para el público mexicano de los 90s, títulos como La tarea, de Jaime Humberto Hermosillo, Danzón, de Mariano Varo, La mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, Cronos, de Guillermo del Toro, o Miroslava, de Alejandro Pelayo, poseyeron un significado de alta calidad, muy distinto al que se le atribuía al cine mexicano pocos años antes. Las nuevas películas mexicanas hicieron que el cine volviera a formar parte activa de la cultura de nuestro país. En general, el cine mexicano experimentó un feliz reencuentro con su público. La asistencia a las salas de cine para ver películas mexicanas aumentó considerablemente entre 1990 y 1992. La renta de estas mismas películas en video sobrepasó las expectativas de los distribuidores. El cine, como medio de expresión artística, refleja el estado de la sociedad que lo produce. Un cine mexicano en ascenso debería de ser un buen síntoma del estado en general de nuestra nación. Los actores de cine se cuentan con los dedos de la mano. No hay película mexicana reciente que no incluya alguno de los siguientes nombres: María Rojo, Blanca Guerra, Demian Bichir, Bruno Bichir, Gabriela Roel, José Carlos Ruiz, Delia Casanova, Luis Felipe Tobar, Alberto Estrella, Gina Moret, Patricia Reyes Espíndola, Alfonso Echanove, Margarita Isabel o Luis Huertas. Si bien es un reparto amplio, las posibilidades de combinación son infinitas. Las autoridades cinematográficas trataron de aprovechar esta nueva oleada de interés y las etiquetaron como el nuevo cine mexicano a la producción fílmica mexicana en los primeros años 90.
Aunque repudiado por cineastas y críticos, el optimista apelativo fue adoptado con gusto por espectadores, quienes lo advirtieron como el sinónimo de cine mexicano de los 90. El amanecer de un nuevo siglo trae consigo temores y expectativas. En el caso del cine mexicano, los temores se expresaban casi siempre en función del pasado, un retorno a las políticas equivocadas, a las crisis económicas o una nefasta combinación de factores que aniquile la debilidad estructural de la producción fílmica en México. Las expectativas estaban cifradas en las nuevas generaciones. Los jóvenes realizadores han logrado competir con éxito en los agresivos mercados internacionales. Los nuevos actores combinan el atractivo de las estrellas con habilidades histriónicas destacadas. El público, cada vez más joven, ha aceptado el cine mexicano como una alternativa importante dentro de sus variadas opciones de consumo cultural. A finales de los 90, la película Sexo, Poder y Lágrimas causó revuelo en las salas cinematográficas, siendo tal vez un parteaguas en las producciones del nuevo siglo. A pocos años de iniciados el nuevo siglo, cintas como Amores Perros y Tu Mamá También nos permitieron vislumbrar los caminos por los que el cine mexicano puede transitar en su camino hacia la recuperación. En los últimos años, a partir de la creación del estímulo fiscal para los contribuyentes que otorga el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que apoya la producción o postproducción de largometrajes de ficción, animación y o documental, el incremento en producciones cinematográficas ha sido notable, lo que representa mayor número de inversionistas de capital privado, ya que estos pueden deducir lo que invierten en el cine de los impuestos. Para quienes amamos el cine mexicano, no podemos menos que desear que este centenario sea un principio más que un fin. El inicio de otro siglo, con sus épocas de oro, sus altibajos, sus ilusiones y desilusiones, sus fracasos y sus triunfos. El mejor regalo que le podemos dar a este cine nuestro es, sin lugar a dudas, tenerlo para siempre en nuestra cultura como parte esencial de aquello que nos define como mexicanos. Sexo, pudor y lágrimas, me da igual.